En un tiempo olvidado por muchos, cuando las cicatrices del diluvio aún marcaban la tierra y el arco iris era el pacto de un Dios misericordioso, la humanidad tomó un rumbo oscuro. Unidos por una ambición peligrosa, los hombres buscaron elevarse por encima de lo divino y construir una torre que desafiara los cielos mismos. Pero, ¿qué secretos se escondían en sus corazones? ¿Qué fuerzas despertaron al intentar tocar lo eterno? Prepárate para descubrir una historia de orgullo, caos y juicio. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre cómo ves la relación entre el cielo y la tierra. La historia inicia así. Después del diluvio, Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, salieron del arca y comenzaron a repoblar la tierra. Cada uno de ellos se convirtió en el patriarca de grandes naciones. Jafet, el mayor, se convirtió en el padre de los pueblos del norte y del occidente. De él descendieron los pueblos marítimos y las tierras lejanas. Cam, por otro lado, fue el progenitor de las naciones del sur, incluyendo los egipcios, los cananeos y otras grandes civilizaciones. Finalmente, Sem, el hijo bendecido, se convirtió en el padre de los semitas, aquellos que portarían la línea que eventualmente conduciría a Abraham y a la promesa divina. Pero, aunque los nombres y genealogías parecen inofensivos, esconden algo más profundo. Estos nombres representan el inicio de las civilizaciones, sí, pero también el comienzo de la separación de la humanidad. Cada nombre en esta lista lleva consigo una historia de gloria, pero también de conflicto. Y entre ellos, se destaca uno que jugará un papel crucial en la historia que está por venir, y su nombre fue Nimrod. Entre los descendientes de Cam surge un hombre que cambiaría el rumbo de las naciones. Su nombre era Nimrod. Un poderoso cazador delante del Señor es lo que se decía de él. Pero Nimrod no solo era un cazador de bestias, era un cazador de poder. Fundó los primeros grandes reinos de la historia, Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Nimrod no buscaba simplemente gobernar. Quería unir a las personas bajo su liderazgo, no por obediencia a Dios, sino por su propio poder y ambición. Fue en su reino donde nació una idea que desafiaría al Creador mismo. Si somos uno, nada será imposible para nosotros. Así comenzó la construcción de la Torre de Babel. La humanidad se recuperaba lentamente del juicio del diluvio. Noé y su descendencia poblaron la tierra una vez más, pero a medida que pasaron las generaciones, el recuerdo de aquel juicio comenzó a desvanecerse. El corazón humano, marcado por la caída, volvió a llenarse de orgullo y rebeldía. Las personas no tardaron en olvidar la advertencia divina. Un día, en la vasta llanura de Sinar, se reunieron las naciones, hablando un único idioma, compartiendo una misma visión. Fue allí donde surgió una idea audaz. Construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Así haremos un nombre para nosotros mismos y evitaremos ser esparcidos por toda la tierra. La humanidad buscaba algo más que sobrevivir, querían inmortalizarse y hacerse igual a los dioses. Pero, ¿fue esta decisión simplemente fruto del orgullo? ¿O acaso había una fuerza oscura detrás de sus acciones? Día tras día, las multitudes trabajaban con fervor. Ladrillos horneados reemplazaban las piedras tradicionales y el betún sellaba cada capa con firmeza. Desde el suelo, la torre crecía, alzándose como un coloso, una estructura que parecía desafiar las leyes de la naturaleza.
La ciudad que se levantaba en torno a la torre era bulliciosa, vibrante, pero también opresiva. Los líderes, cegados por su ambición, exigían cada vez más de los trabajadores. Nada nos detendrá. Alcanzaremos las estrellas y seremos como dioses. Pero mientras los hombres construían, algo oscuro crecía en sus corazones. No era solo un sueño de unidad, era una rebelión abierta contra el mandato de Dios, el cual decía: llenen la tierra y multiplíquense. En lugar de dispersarse, eligieron unirse bajo una bandera de orgullo y autoglorificación. Algunos textos antiguos sugieren que esta torre no era simplemente un edificio. Se decía que tenía un propósito más siniestro. Algunos creían que la torre era un portal, un puente entre el mundo de los hombres y los cielos. Otros susurraban que era un intento de invocar fuerzas superiores, entidades que dormían más allá de los cielos visibles. La torre misma se alzaba como un desafío abierto a Dios, una declaración de que la humanidad no necesitaba al Creador. ¿Podría ser que los hombres buscaban algo más que fama? Quizás el dominio absoluto sobre el mundo físico y espiritual. Desde lo alto de los cielos, Dios observó la construcción. Y entonces, el texto bíblico nos dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo: he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer esto. Nada les hará desistir de lo que han planeado. Dios vio que, aunque unidos, sus corazones estaban llenos de corrupción. Su obra no era una muestra de unidad divina, sino de orgullo y rebelión. Por eso, decidió actuar. No con una catástrofe como el diluvio, sino de una manera mucho más enigmática. De repente, un día como cualquier otro, los trabajadores comenzaron a hablar y sus palabras ya no tenían sentido. Una cacofonía de idiomas brotó en la ciudad. Un hombre daba instrucciones en un idioma y su compañero le respondía en otro que jamás había escuchado. La confusión fue total. ¿Qué está sucediendo?, gritaban algunos. No entiendo lo que dices. Los equipos de trabajo se separaron, las disputas aumentaron y finalmente la construcción de la torre se detuvo. La humanidad, unida en orgullo, ahora estaba dividida en lenguas. Al no poder comunicarse, los hombres abandonaron la ciudad y se esparcieron por toda la tierra, tal como Dios lo había planeado desde el principio. El lugar quedó desolado, y la torre, inacabada, se convirtió en un monumento al fracaso humano. La ciudad fue llamada Babel, que significa confusión, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Pero la historia no termina allí. Las naciones surgieron de Babel, llevando consigo el eco de este juicio, un recordatorio de que los caminos del hombre nunca pueden prevalecer sobre los de Dios. La Torre de Babel no es solo una historia del pasado. Es un espejo que refleja nuestra presente humanidad. En un mundo donde seguimos construyendo torres de orgullo, de tecnología, de poder, la pregunta permanece: ¿estamos intentando alcanzar los cielos por nuestras propias fuerzas, olvidando quién nos creó? ¿Qué sucede cuando nuestras ambiciones nos llevan a desafiar el propósito divino? El misterio de Babel sigue resonando, un recordatorio de que la unidad humana, sin Dios, siempre llevará al caos. Pero también una invitación a reflexionar sobre nuestro lugar en el diseño divino. ¿Y tú, después de escuchar esta historia, qué torre estás construyendo en tu vida?
Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la humanidad. No olvides suscribirte y activar la campana para más historias épicas y reflexivas como esta. Hasta la próxima, y que nunca olvidemos quién está realmente en el cielo.